Recording in progress. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de autismo y otros trastornos infantiles. El día de ayer estábamos viendo parte de lo que son las teorías explicativas. Esta es otra que empezamos a trabajar. Esta tiene que ver principalmente con esa coherencia central débil o coherencia central debilitada. Y mencionábamos que lo que sucede en esta teoría explicativa es que las personas con autismo perciben el mundo de forma inconexa, de forma fragmentada. Y lo que nos habla en general de una coherencia central estable, de una coherencia central en términos generales, es ver la información de una manera global y en el contexto determinado. Entonces, eso es muy relevante para poder entender el contexto social, para poder entender, por ejemplo, lo que son las miradas, poder integrar como tal la información general. Y mencionábamos acá una persona fundamental y es Yura Fritsch. Yura es una psicóloga del desarrollo que también los invito mucho a que la puedan leer, la puedan conocer. Es una persona muy interesante con unas propuestas muy interesantes, donde nos menciona que la teoría de la coherencia central debilitada es la capacidad de integrar esas parcelas de información de una manera muy coherente, es decir, ver la globalidad. Y ayer mencionábamos, eso es un resumen de lo que veíamos anoche, para de pronto las personas que no lograron conectarse o no estaban en esa parte de la clase, es nuestra capacidad de hacer una lectura social, integrar, por ejemplo, la prosodia, el tono de la voz, el contexto, integrar no solamente lo que me dice una persona, sino en general verlo como un todo. Entonces, a eso es lo que apunta la teoría de la coherencia central debilitada. Eso es lo que intenta explicar. Entonces, cuando hablamos de una coherencia central débil, es un concepto que yo les mencionaba ayer, que es neuropsicológico, que se refiere a esa tendencia cognitiva y que de hecho también esto se evalúa, la coherencia central débil o fuerte, se evalúa también a través de neuropsicología. Y la idea es que, por ejemplo, tenemos la capacidad de integrar la información en un todo con significado, en un todo significativo, en un contexto global. Entonces, es un término que esa coherencia central es muy común en personas con diagnóstico de autismo, no es único y exclusivamente en personas con autismo. Eso también lo mencionábamos ayer, que decir que una persona tiene coherencia central débil no es solamente limitado al autismo. En otros contextos también podemos ver una teoría de la coherencia central débil, baja. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en otros trastornos neuropsicológicos, de hecho, también vemos una teoría de la coherencia central baja, con otros diagnósticos clínicos, y hay unas características centrales de la coherencia central débil. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay una preferencia por ese procesamiento más de tipo local. Entonces, las personas con una coherencia central baja tienden a enfocarse mucho más en esos detalles individuales, en esas particularidades de la información, en lugar, por ejemplo, de integrar todos los detalles de lo que es el contexto. Y podría entonces fijarse en elementos más específicos de un objeto, entonces como los colores, como lo que son las texturas, sin captar esa función o sin captar ese propósito, por ejemplo, general, que es lo que nosotros debemos hacer en una lectura social y en general, captar la globalidad. Mm, Cuando hablamos de una teoría de la coherencia central, hablamos que también hay cierta dificultad, es acá donde ya vemos cómo la ubicación en el contexto social requiere de una teoría central buena, una teoría central adecuada, y hay una dificultad para comprender el contexto. Entonces, esto puede manifestarse en situaciones de tipo social, como no captar el significado implícito de una conversación o, por ejemplo, interpretar de forma literal
lo que son las expresiones figurativas, lo que son, por ejemplo, el sarcasmo, y también pueden tener problemas para integrar esa información que requiere el contexto. Eh, por ejemplo, en la comprensión de un cuento, en la interpretación de una escena compleja, pueden tener ciertas limitaciones. Entonces, es allí donde, digamos, esas habilidades, o más bien esa teoría de la coherencia central, tiene o muestra debilidades, pero también ciertas habilidades específicas que van a estar mucho más potenciadas. Entonces, en algunos casos, esta tendencia va a estar asociada con habilidades que sobresalen en tareas que requieren atención al detalle, en tareas que requieren, por ejemplo, arte. De hecho, vamos a ver más adelante en las características del autismo cómo hay una persona que es Steven Wishart. Él es un artista visual, y tiene una coherencia central debilitada, pero que lo potencia, que hace que sea más sobresaliente en tareas que requieren esa atención puntual, en esa atención al detalle. Eh, por ejemplo, en técnicas como la programación. Entonces, esa ubicación en el contexto social nos da la capacidad de captar el sentido de las palabras más allá de lo que es lo literal, más allá de su literalidad. Un ejemplo, si una persona le dice a otra persona con autismo, igual recuerden que esto va a depender mucho de los niveles de donde se encuentre la persona con autismo, pero si una persona le dice, bueno, tú tienes un corazón de oro, una persona con autismo puede no captar el sentido de las palabras más allá de lo que le están diciendo. Miren la frase, tú tienes un corazón de oro. Entonces, una persona puede decir, pero ¿por qué corazón de oro si mi corazón es de músculos, de sangre, bueno, de órgano? Entonces, lo que le está queriendo decir quizás la otra persona es que es una muy buena persona, que tiene un corazón muy bonito, pues que tiene buenas intenciones, pero puede no captar más allá de lo que se está queriendo decir. Identificar esas claves faciales del interlocutor y también unirlas con esa interpretación de la intencionalidad implícita del tono de la voz. Entonces, si una persona viene acá y de pronto tiene un tono de la voz fuerte, grave, de mandato, lo podemos identificar junto con esas claves faciales. O, por ejemplo, si la persona quizás tiene un tono de voz muy tranquilo, pero la expresión facial muestra pues otra cosa, quizás muestra que está enojado, ahí es donde nosotros integramos ese aspecto. Y también incorporar esas experiencias y recuerdos les genera dificultad. La coherencia central nos permite también almacenar lo que son los recuerdos, es decir, nos permite tener claro, nos permite conocer cómo son las vivencias. Entonces, ellos se van a centrar más, por ejemplo, en los detalles de cómo iba vestida su madre en un momento dado, y no tanto sus recuerdos globalmente. Y reconocer también sus propias emociones tiene que ver mucho con la teoría de la coherencia central. Acá hay una analogía. Y tenemos la siguiente frase: la percepción desintegrada de la realidad genera, según esta teoría, coherencia central debilitada, una percepción muy básica de la realidad, centrada en el mundo físico o parcelas inconexas del mundo real. Y acá viene la analogía. La frase, los árboles no dejan ver el bosque, ilustra muy bien la carencia propia de la falta de coherencia central. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta frase, los árboles no dejan ver el bosque, pues sabemos que el bosque está conformado por árboles y otras cosas más, pero sobre todo por árboles. Un bosque es un compendio de árboles. Entonces ahí es donde tenemos un ejemplo clave de la coherencia central. No logran integrar las parcelas de la información en un todo que sería la globalidad. Entonces, ven más fácil los árboles en la analogía que en la globalidad, que sería entonces, pues, todos los árboles que componen el bosque. Entonces, a esto apunta la teoría de la coherencia central. Recuerden que no es único y no es exclusivamente propio del autismo. En otras características diagnósticas podemos ver también otra persona con coherencia central debilitada.
Entonces, ese es el ejemplo perfecto de lo que es la coherencia central debilitada. Recuerden que Yura Bridge no solamente nos da lo que es la coherencia central, lo que es la teoría de la coherencia central, sino que también ella propone, junto con Simon Baron-Cohen, que fue la persona que vimos ayer, la teoría de la mente. Vamos a ver otra teoría. Esa es una teoría más neurocognitiva también, y es la teoría de lo que son las neuronas espejo. Entonces acá tenemos que las neuronas espejo es la base o más bien el sustento biológico de lo que es la empatía. Eh, esta teoría realmente es una propuesta neurocientífica de Giacomo Rizzolatti, que más adelante lo vamos a ver, y que busca explicar cómo nosotros comprendemos las acciones, cómo nosotros comprendemos esas intenciones, las emociones de los demás a través de un sistema específico de neuronas. Cada neurona tiene, o cada neurona por su forma, por su ubicación, tiene un destino diferente. Entonces, en este caso, las neuronas espejo en el cerebro son las que nos permiten, no son o son el tipo de neuronas que se activan cuando una persona realiza una acción, cuando observa a otra persona realizar la misma acción. Fueron descubiertas, digámoslo así, entre comillas, por error. Realmente estaban mirando otro tipo de acciones diferentes en el cerebro, y ya como Rizzolatti en 1990, pues en esa década de 1990, 1996 para ser exacta, y pues su grupo de colaboradores, su grupo de neurocientíficos, empezaron a estudiar las neuronas espejo mientras estudiaban la corteza premotora en monos. Entonces, un ejemplo de las neuronas espejo: si uno toma una taza, si tú tomas una taza, ciertas neuronas de tu cerebro se van a activar, y esas mismas neuronas también se activan cuando uno ve a alguien más, a un tercero, tomar una taza, aunque tú no te muevas, aunque tú no eres la persona que está haciendo esa acción. Entonces, a eso apuntan las neuronas espejo, y por eso lleva ese nombre, porque permite tener una vivencia, una experiencia, entre comillas, virtual de un otro que es el que está realizando la acción. Entonces, eh, hay unas principales funciones propuestas. Primero es una comprensión de las acciones, entonces nos permite simular, nos permite que ese cerebro simule internamente lo que ve, nos ayuda a comprender las acciones de los demás. Hay una parte también, y es esa imitación. Son fundamentales, las neuronas espejo son fundamentales para el aprendizaje por imitación. Especialmente es importante para ese desarrollo infantil. Nosotros como seres humanos aprendemos a través de lo que observamos, sobre todo, por ejemplo, en el lenguaje. Las neuronas espejo tienen una importancia muy amplia en lo que son los mecanismos del lenguaje. Hablábamos ayer de lo que es la empatía y las emociones, vinculado también a esa condición social. La teoría de las neuronas espejo también se relaciona con eso. De hecho, se cree que ayudan a que nosotros podamos experimentar, o que se activan cuando nosotros vemos a otros llorar, por ejemplo. Nos ayuda a experimentar lo que los demás sienten y contribuye a esa parte de la empatía. Y les mencionaba entonces que esas neuronas espejo también nos funcionan mucho en el lenguaje. De hecho, algunos investigadores han propuesto que las neuronas espejo lo que hacen es facilitar en nosotros como seres humanos la evolución del lenguaje al conectar con gestos, al conectar con sonidos, con significados. La pregunta que de pronto muchas personas siempre se hacen es, bueno, pero ¿dónde están las neuronas espejo? Principalmente están ubicadas o almacenadas en esa corteza premotora, donde está la planeación de los movimientos. También está en esa corteza parietal inferior. También hay otras investigaciones que han mostrado que se encuentra en la ínsula y en ese sistema límbico, sobre todo cuando se van a asociar con las emociones. Es importante entonces empezar a entender que igual las aplicaciones clínicas de las neuronas espejo han sido muchísimas. Han explorado la relación que tiene con el autismo, que entiende, digamos, la teoría de las neuronas espejo como una disfunción allí. En la rehabilitación neuropsicológica, sobre todo en esa parte motora, donde la observación de movimientos ayuda a esa recuperación, y en otros trastornos sociales o afectivos, como la lexitimia,
y ciertos tipos de diagnósticos más de corte esquizofrénico. Entonces, cuando observamos a alguien expresar ciertas emociones, esas neuronas se van a activar áreas somático-sensoriales, por eso están ubicadas acá, porque están en la mitad o comparten áreas somatosensoriales, pero también de la corteza premotora, que allí fue entonces donde los investigadores liderados por Giacomo Rizzolatti empezaron a ver esta característica. Entonces nos permiten imitar, nos permiten detectar esas emociones y en las personas con autismo, entonces se habla que hay un déficit en esa corteza somático-sensorial. Tenemos otras áreas también muy importantes que aunque no se relacionan, no se vinculan tanto con lo que son las neuronas espejo, también son áreas neuroanatómicas importantes cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, que de pronto es como la definición global o la definición tradicional de lo que es empatía, pero empatía va mucho más allá. Entonces, cuando intentamos ponernos donde está o el lugar de otra persona, es un proceso entonces que ya sabemos que tiene que ver con teoría de la mente, es un subcomponente que es la empatía, que ayer mencionábamos que la cognición social tiene subcomponentes, teoría de la mente, empatía, y que están implicadas esas neuronas de espejo en la comprensión de las emociones, las intenciones de los demás, las perspectivas de los demás. Hay unas regiones involucradas que son estas, que aunque no son de pronto tan vinculantes con las neuronas de espejo, también son importantes tenerlas en cuenta. Tenemos una primera que es la corteza prefrontal medial, donde la función es que esté involucrada en esa evaluación de las perspectivas, de esos pensamientos de los demás. Es una región que nos ayuda a comprender esas intenciones, esas creencias que las otras personas tienen. Y como les digo, todas estas estructuras tienen un rol en la empatía. Entonces, por ejemplo, la corteza prefrontal es esencial en lo que ayer hablábamos de la corteza de la teoría de la mente, que de hecho ayer hablábamos también de la corteza prefrontal medial, donde podemos allí tener esa capacidad de atribuir estados mentales a los demás. Tenemos otro que también habíamos hablado, pero vamos a relacionarlo más con esta parte y es el surco temporal superior, que lo tienen allí en la imagen donde procesa información sobre las acciones de los demás, sobre cómo son esas interacciones, esa dirección o más bien detección de la mirada y el movimiento. Y el rol de la empatía es porque nosotros necesitamos esto, necesitamos de un buen funcionamiento del surco temporal superior para predecir esos comportamientos de los demás, para interpretar a los demás a partir de esos movimientos, a partir de la lectura de la expresión facial. La corteza cingulada, donde va a participar en el procesamiento a nivel de corte emocional, tanto de mis emociones como de las emociones ajenas, entonces nos ayuda a regular la parte emocional. Es importante en lo que es la empatía de corte afectivo, mm, porque nos da esa capacidad de compartir, de responder ante las emociones ajenas, así no sean propias. La ínsula también es muy importante. Acá igual no lo coloco, pero la ínsula es indispensable. La ínsula entonces está en la parte interior de nuestro cerebro. La función es procesar esas emociones, pues una de sus funciones, no es la única, procesar sus emociones, las sensaciones más de corte visceral y en el rol de la empatía es que esa ínsula se va a activar cuando nosotros experimentamos emociones que son emociones fuertes, cuando observamos a otra persona que está teniendo una emoción muy intensa, nos ayuda a sentir lo que la otra persona siente.
Esta es una recomendación muy valiosa, de hecho, es una serie infantil que, aunque es una serie infantil, creo que está pues muy centrada en lo que es el autismo infantil y habla, de hecho, pues es una serie que la pueden ver en Nat Geo Kids. Esta serie habla sobre Pablo. Pablo es un niño con autismo, está así, pues es muy caricaturesca, pero igual es muy interesante. Entonces, Pablo tiene 5 años y medio, está dentro del espectro y, de hecho, pues es muy interesante si tienen de pronto alguna persona que esté dentro del espectro y quieran ampliar un poco. Vamos a hablar de lo que es el tema 2, la definición y la clasificación del trastorno del espectro autista. Acá debemos hablar mucho de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, porque como ya sabemos, el autismo hace parte de los trastornos del neurodesarrollo. Un segundo. Recording in progress. Para comprender el autismo, nosotros debemos entender qué son esos trastornos del neurodesarrollo, que es un grupo grande, de hecho. Los trastornos del neurodesarrollo, entonces, son un grupo eh, de condiciones que lo que hacen es afectar esa parte del desarrollo del cerebro, del desarrollo del sistema nervioso. Aparecen en la infancia, suelen aparecer en la infancia y van a impactar áreas diferentes: el lenguaje, la atención, van a impactar la conducta, el proceso de aprendizaje, van a impactar las habilidades sociales, la coordinación visomotora. En el grupo de trastornos del neurodesarrollo no solamente vamos a encontrar el trastorno del espectro autista, no, que igual acá está la definición puntual, vamos a definirla: trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación y la interacción social y la flexibilidad del pensamiento, la flexibilidad también de la conducta. Entonces, ejemplos comunes de trastornos del neurodesarrollo es el autismo, pero también tenemos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es el TDAH, tenemos la discapacidad intelectual, tenemos trastornos del aprendizaje como dislexia, discalculia o lo que antes era llamado así, ahora se llaman trastornos del aprendizaje con predominio en la lectura, con predominio en la escritura, con predominio en la grafía, otros trastornos del desarrollo del lenguaje. Trastornos de la coordinación del desarrollo, que sería la parte de dispraxia, y el síndrome de la Tourette. Hay unas características generales de los trastornos del neurodesarrollo, y acá me voy a devolver. Y es que, como ya sabemos, aparecen en la infancia, muchas veces antes de los 5 años. Tienen una base neurológica, es decir, hay alteraciones en esa formación o más bien en ese funcionamiento cerebral. Tienen niveles leve, moderado, severo y varían mucho entre una persona a otra persona. Teniendo en cuenta esta parte, debemos saber que eh, esa parte de los retrasos o los alcances de los hitos esperados se pueden ver allí. Hay una alta comorbilidad entre ellos. No es extraño ver una persona con autismo, pero también tener un diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje. A veces pueden tener dificultades a nivel general en los dominios del desarrollo, y como tienen alta comorbilidad entre ellos y también tienen diferentes alteraciones o dificultades de manera generalizada, es por eso que requieren una intervención multidisciplinaria, diferentes áreas también trabajando para el aspecto de, del neurodesarrollo. En la etiología que tenemos causas genéticas, tenemos causas ambientales, y en causas ambientales podremos ver complicaciones obstétricas, podemos ver infecciones intrauterinas,
lo que está el bajo peso al nacer o una exposición a teratógenos o tóxicos en el embarazo. La prematurez también se ha relacionado con algunos diagnósticos a nivel de trastorno del neurodesarrollo y alteraciones en las redes neuronales. Si nosotros vemos esta gráfica, tenemos un 20% de una causa subyacente, es decir, una causa que se conoce, una causa que se sabe el por qué se da, frente a un 80% que es una causa completamente desconocida, una causa que no sabemos realmente por qué. Ahora centrémonos un poco más en el autismo. Nosotros tenemos tipos de autismo. Ojo acá, esto no es lo que está relacionado con la parte de los niveles. Tenemos un autismo idiopático y un autismo sindrómico. Vamos a dar entonces paso a la ronda de preguntas que ustedes puedan tener para luego, después del descanso, tener entonces el conocimiento de lo que es autismo sindrómico y autismo idiopático. Recuerden, preguntas centradas en lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, ELBA, esa parte lo trabajamos en el núcleo número 3. Bueno, por acá me están preguntando cuáles son las causas o las etiologías diagnósticas de lo que es los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la etiología de los trastornos del neurodesarrollo, como estábamos viendo ahí, tiene que ver con causas o con factores que contribuyen a la aparición. Generalmente, el origen de los trastornos del neurodesarrollo es multifactorial, en general de los neurodesarrollos, no centrados solamente en el autismo, que eso lo vamos como a tener en cuenta. Eh, hay muchos factores, intervienen factores genéticos, intervienen factores biológicos, intervienen factores ambientales, intervienen factores a nivel social, que lo que hacen es que interactúan entre sí durante etapas críticas de ese proceso de neurodesarrollo, es decir, desde el embarazo hasta la primera infancia. Hay factores genéticos, por ejemplo, ayer les mencionaba que, Janina, ¿de cuáles dos causas? Del autismo sindrómico y autismo idiopático. Acuérdate que eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Sí, sí, Yumaris. De hecho, en el material de estudio puedes encontrar aplicativos. Entonces, factores genéticos, alteraciones en los genes específicos, como los relacionados con el autismo, el TDAH. De hecho, en el TDAH hay un 70 o un 80% de probabilidad que si ya una persona, pues en este caso padres, tienen diagnóstico de TDAH, puedan también tener sus hijos con TDAH. Igual le hablamos de probabilidades, entonces la herencia familiar es un riesgo aumentado si hay antecedentes familiares, padres, madres, hermanos, y también pueden presentarse mutaciones espontáneas, mutaciones de novo, anomalías cromosómicas, en las anomalías cromosómicas como lo que vemos en el X frágil, en el síndrome de Down. Pero también hablando o respondiendo a esta pregunta puntual, hay disfunciones en la migración neuronal, hay disfunciones en la mielinización, en esa sinaptogénesis, hay alteraciones en la poda sináptica, o, por ejemplo, también podemos ver anomalías que son estructurales, la microcefalia, la hemimegaloencefalia, hidrocefalia también. Pero también es importante entonces tener, a mí, por TAG te refieres de trastorno de ansiedad generalizada. Los factores prenatales, por ejemplo, infecciones durante el embarazo, entonces rubeola, citomegalovirus, Zika, exposiciones a tóxicos,
eh, o por ejemplo, hay consumo de alcohol, de tabaco, de drogas o de una exposición a plomo, que es muy común como, bueno, bueno, la nutrición también, una nutrición deficiente. También si hay déficit, por ejemplo, en el ácido fólico, en el hierro, en el yodo, o factores también perinatales, como un parto prematuro, el bajo peso al nacer, una asfixia perinatal, lesiones cerebrales al nacimiento. En resumen, digamos que a esta pregunta que nos hace Yuri, la etiología de los trastornos del neurodesarrollo pues es muy compleja y es multifactorial. En la mayoría de los casos no hay una sola causa. Como les mostraba así en la gráfica, tenemos un conocimiento de un 80% y un 20%, perdón, de un 20% de una causa que le subyace y un 80% que lo desconocemos. No hay una sola causa, sino una combinación de factores genéticos, ambientales, ahí juega un papel preponderante de lo que es la epigenética que van a alterar ese desarrollo cerebral durante etapas clave, etapas centrales. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso. Jocelyn, esa parte ya la explicamos, lo que es la coherencia central débil, cómo se percibe en una persona con autismo. Bueno, vamos entonces a ir a nuestro descanso y cuando regresemos, vamos entonces a continuar con la explicación de lo que es un autismo idiopático y lo que es un autismo de tipo síndrome. Y tenemos, según los tipos de etiología, un autismo idiopático y un autismo de tipo síndrome. ¿Qué es el autismo idiopático? Que representa al menos un 60%. Igual hay que entender que la distinción entre autismo sindrómico y autismo idiopático es importante, tanto para el diagnóstico adecuado como también para esa adecuada planificación de tratamiento y de las diferentes intervenciones. Cuando hablamos de un autismo idiopático, que es esta parte de acá, hablamos que hay una causa que es desconocida, causa que no se sabe cuál es cuando el trastorno del espectro autista aparece sin una causa identificable, no es identificable, por ejemplo, a nivel genético, no es un autismo sindrómico, no está relacionado con un síndrome, ni con otro tipo de afectación a nivel neurológico. La causa es desconocida. De ahí viene, o de ahí proviene el término idiopático. Algo que estábamos hablando antes, entonces, esto es sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo a nivel general, y estos son los tipos, según la etiología, del autismo puntualmente. Entonces, tenemos que la prevalencia es alrededor de un 60, un 85%, es mucho. Realmente es la mayor prevalencia de casos de autismo. El diagnóstico se basa solamente en esos criterios clínicos del DSM-5, porque no hay acá una condición genética como en el autismo sindrómico, que sí, acá es completamente desconocido. Es un autismo que solo nos vamos a basar en esos criterios de DSM-5, CIE-11, sin una condición genética, sin una condición médica asociada que sea evidente y hay características clínicas. Van a variar mucho entre persona a persona. Entonces, no sé, pues, pero también digamos que no suele acompañarse de otras anomalías físicas ni neurológicas que sean marcadas. Cuando hablamos de la intervención, es porque nos vamos a enfocar en esos síntomas conductuales, en esos síntomas comunicativos y sociales, frente a un autismo que es sindrómico, donde en el autismo sindrómico tenemos que hace parte, el autismo es parte de un síndrome médico o genético conocido. Es decir,
Ocurre junto con otras anomalías físicas, junto con otros aspectos cognitivos, otras anomalías a nivel neurológico. Es una causa identificable. Usualmente la causa va a ser genética. Algunos ejemplos, por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome X frágil, lo que es el síndrome de Angelman, la esclerosis tuberosa también, y una prevalencia menor, entre el 15 al 20% de los casos con autismo. Unas características clínicas importantes de acá, del autismo sindrómico, es que hay una presencia de discapacidad intelectual más frecuente. Hay rasgos físicos, hay rasgos neurológicos que son específicos de ese síndrome asociado y puede haber epilepsia. De hecho, hay mucha epilepsia, hay dificultades o problemas motores, hay malformaciones congénitas. El diagnóstico se confirma solamente en el autismo sindrómico, se confirma mediante pruebas genéticas u otros estudios médicos y hay una intervención. Es decir, además del abordaje del autismo, se requiere tratar la condición médica o genética que le subyace. La pregunta entonces es, ya para entrar a entender lo que es uno de los tipos de los autismos sindrómicos, que sería el X frágil, pregunta siguiente es, ¿cómo se diferencia en la práctica clínica? Entonces, lo primero es una evaluación, tanto neurológica como genética. Entonces, si hay sospecha de un autismo sindrómico, se recomienda estudios genéticos como eh, la secuencia del exoma, etcétera, y si hay signos de alerta para autismo sindrómico, entonces, por ejemplo, retrasos globales del desarrollo, si el niño presenta frecuentes convulsiones, si hay una historia familiar de enfermedades a nivel genéticos o si vemos rasgos dismórficos o físicos inusuales. En el autismo como tal no hay rasgos físicos, pero sí en la parte sindrómica. Vamos a ver qué es el síndrome X frágil y el trastorno del espectro autista. Entonces, el síndrome X frágil tiene una mutación específica de un gen específico, que es el FMR1, en un cromosoma, que es el cromosoma X, y acá eso es importante tenerlo en cuenta, es la causa hereditaria más común de discapacidad a nivel intelectual. Eh, es genético, entonces resulta de esa mutación de ese gen específico. Esta mutación es porque hay una producción insuficiente o una producción que es nula de una proteína con el mismo nombre del gen, la FMR, pero no con el número uno, sino con la letra P, que es esencial para ese desarrollo normal del cerebro. Es una de las causas, como les mencionaba, hereditarias más comunes de lo que es la discapacidad a nivel intelectual y en relación al autismo, aproximadamente uno de cada tres personas con síndrome X frágil también cumple con los criterios para el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, en personas con X frágil se puede observar rasgos comunes del espectro autista, como dificultades en la interacción social, comportamientos repetitivos. Podemos encontrar también problemas sensoriales, retrasos en ese desarrollo del lenguaje. Entonces, miren acá, va a afectar en el desarrollo, habla, motricidad, como les mencionaba, la discapacidad intelectual, problemas de comportamiento, entonces vemos rasgos de ansiedad, vemos rasgos de hiperactividad, sensibilidad sensorial, también lo podemos ver, y en relación con el autismo, alrededor de 30 a un 50% de niños con X frágil también presentan un trastorno del espectro autista. Entonces, importante tener en cuenta esto, la importancia del diagnóstico, detectar el X frágil ayuda a orientar mejor el manejo médico y los tratamientos. En el X frágil sí podríamos hablar de una enfermedad, en el autismo no. Eh, entonces, las personas con X frágil pueden beneficiarse de terapias que también se utilizan en el tratamiento del autismo, como la terapia ocupacional, la intervención conductual, la parte fonoaudiológica, pues en esa parte de la terapia del lenguaje. El diagnóstico temprano realmente es clave porque nos va a dar una mejor herramienta para esos apoyos adaptados. Entonces, importante realizar esas pruebas genéticas si se sospecha de X frágil, especialmente en niños que tengan un retraso en esa parte de lo que es neurodesarrollo. Lo primero que a veces se diagnostica es el autismo, luego ya con pruebas genéticas se hace una identificación de la condición genética que permite obviamente mejores intervenciones.
Recording in progress. Otro tipo de autismo sindrómico es el que se relaciona con el síndrome de Angelman o Angelman, como también muchos prefieren pronunciar. Entonces, el síndrome de Angelman tiene que ver con un desorden, es un desorden genético, es un trastorno genético causado por una alteración específica que lo que hace es afectar, igual es extraño, es decir, es atípico en cuanto a la prevalencia, pero sí afecta ese desarrollo neurológico. En el síndrome de Angelman está caracterizado por un retraso que es significativo en el desarrollo. Hay problemas de equilibrio, hay problemas de coordinación, también al igual que veíamos en el X frágil, acá también podemos ver discapacidad intelectual severa y un comportamiento, entre comillas, característicamente feliz. Cuando me refiero que es un comportamiento característicamente feliz es porque hay una expresión facial alegre con risas frecuentes. A veces se pueden estar riendo de aspectos que no darían risa a otra persona. Y es una alteración en el gen V3A, pero en esta vez ya no está ubicado en el cromosoma X como en el X frágil, sino en el cromosoma 15. Hay un retraso en general del neurodesarrollo. Eh, es crucial entender que cuando hay ausencia o un mal funcionamiento de este gen, que es el V3A, es crucial este gen para el desarrollo adecuado del cerebro. Es un gen que generalmente es heredado de la madre y que su falta o que su alteración en ese cromosoma 15 materno resulta en el diagnóstico. Hay principales características. Acá tenemos una recomendación, es un libro, es este mismo, Soy Ángel. Acá tenemos la autora, muy interesante, describe entonces cómo una persona con síndrome de Angelman vive su día a día cotidiano. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico que también es genético. Hay unas principales características del síndrome de Angelman y vemos entonces, de acá me voy a devolver a esta diapositiva, vemos un retraso severo del desarrollo a nivel general. Entonces, los niños que tienen el síndrome de Angelman a menudo no alcanzan esos hitos del desarrollo a la misma velocidad que de pronto lo podrían alcanzar otros niños. Pueden tener dificultades motoras, entonces pueden tener problemas de equilibrio, pueden tener dificultades en la coordinación, lo que podríamos entonces conocer como ataxia, y afecta también su capacidad para caminar, afecta su capacidad para moverse de una manera que es fluida. En el síndrome de Angelman también vemos que las personas con este síndrome tienen un desarrollo muy limitado del lenguaje. Es decir, aunque pueden comunicarse con gestos, con signos, hay una ausencia del habla en muchas personas. Y lo que les mencionaba, que es un comportamiento muy característico del síndrome de Angelman y es un comportamiento feliz. Entonces, es un estado emocional alegre, con frecuentes sonrisas, risas y mucha excitabilidad por de pronto aspectos que, como les mencionaba, quizás a otra persona no le puede ser jocoso, no le puede ser gracioso, pero para la persona con síndrome de Angelman sí, y en general van a tener muchas convulsiones. Hay problemas neurológicos que son concomitantes con el síndrome de Angelman, entonces convulsiones, anomalías en los patrones del sueño. Otra característica común del síndrome de Angelman es, por ejemplo, esa hipotonía, que es un bajo tono muscular en la infancia. Vieron en el video la hiperactividad, los problemas de sueño, los intereses de pronto compulsivos o los movimientos repetitivos como aplaudir, como balancearse. Recording in progress. El diagnóstico del síndrome de Angelman es un diagnóstico que se realiza, como vieron allí en el video, generalmente a través de pruebas genéticas, donde son esas pruebas las que logran identificar esas anomalías, esas desviaciones en el cromosoma 15 o esa disfunción en el gen, que es el V3A, porque pues igual, debido a que esos síntomas clínicos pueden ser similares a otras condiciones, como en el caso del autismo. Entonces, aunque se pueden presentar ambos, autismo y síndrome de Angelman,
para hacer un diagnóstico preciso, lo cual ese diagnóstico preciso es esencial, debemos saber y debemos confirmar si hay un autismo sindrómico, que sería en este caso, pues con síndrome de Angelman. Para el manejo, para el tratamiento, aunque sí podemos hablar que en el síndrome de Angelman es una afección, porque no existe cura acá, y sí lo podemos hablar en el autismo, recuerden que no. Las personas que son afectadas por el síndrome de Angelman van a beneficiarse de intervenciones como terapia física. En la terapia física van a mejorar ese control motor, van a mejorar esa parte del equilibrio, van a mejorar también esa parte de la terapia del lenguaje, que está enfocada principalmente en mejorar la comunicación a través de lo que es el método alternativo aumentativo, que de hecho el manejo y el tratamiento que podemos ver para el síndrome de Angelman también va a ser beneficioso para lo que es el autismo. Por ejemplo, como habíamos hablado, es muy característico que las personas con síndrome de Angelman no tengan una comunicación verbal, y muchas personas con autismo también tienen un lenguaje limitado, o personas con autismo que son no verbales, donde se van a beneficiar con esos métodos alternativos. Eh, como en el síndrome de Angelman hay una concomitancia con convulsiones, entonces es importante tratamiento farmacológico para controlar esa parte de las convulsiones, para mejorar la calidad de vida y fomentar esas habilidades sociales y cognitivas. Va a ser maravilloso las terapias conductuales. Por eso les digo que el apoyo multidisciplinario es clave para poder apoyar a la persona con un síndrome de Angelman a alcanzar diferentes hitos de su desarrollo. Tenemos acá una controversia, ya centrándonos nuevamente en el autismo, en general, desvinculándonos de pronto de la mirada de autismo sindrómico y autismo idiopático, tenemos la controversia y son las vacunas. Entonces, una pregunta que muchas personas se realizan diariamente es si las vacunas, específicamente la triple viral, puede generar trastorno del espectro autista. Entonces, este que ustedes ven ahí fue un estudio que se realizó para la época de 1990, en esa década, donde entonces fueron publicadas pues ciertas, es un tema muy controversial. eh, este estudio de 1998 publica este estudio en una revista muy importante, desafortunadamente, y es acá donde ya se quita la controversia. Él mencionaba o sugería que había una relación entre vacunas y la triple viral, pues que inmuniza contra sarampión, papera, rubeola, parotiditis, pues esa parte, y el autismo. Entonces más tarde se descubrió que realmente el estudio que él mismo publicó, igual acá también lo tienen para que lo puedan leer de manera crítica y de manera muy amplia. Más tarde descubrió que el estudio, pues se descubrió que el estudio era un fraude, que era un estudio que no tenía validez, que era fraudulento, que tenía una muestra muy pequeña. Por muestra pequeña me refiero a 12 niños. Con 12 niños no podemos hacer una aseveración de estas. Y obviamente también se descubrió que había conflictos de interés financieros y manipulación de datos dentro de la investigación. Entonces, de hecho, el médico que publicó el artículo perdió su licencia médica, el artículo fue retractado. Luego, más tarde, en una revista en 1910, 2010, perdón, pero miren que de 1998 a lo que es 2010 pasan muchos años, muchísimos años, para que muchas personas crean que las vacunas tienen que ver. Entonces, obviamente, la relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista sigue siendo un tema controversial, es decir, un tema controversial no porque se afirme que las vacunas tengan relación con el autismo, eso realmente sería muy irresponsable aseverarlo, irresponsable, porque nosotros debemos leer varios artículos indexados, leer varias investigaciones para darnos cuenta que no hay una relación entre autismo y otros de neurodesarrollo. Es importante entonces acá tener estos dos artículos para tener conocimiento. Entonces, no hay una relación causal, no hay evidencia científica clara al respecto, es decir, no
hay una relación, numerosos ya de alta calidad, estudios ya importantes han demostrado que no existe una relación causal entre las vacunas y el desarrollo del autismo. Esta idea, como les menciono, se originó a partir de ese estudio pequeño, un estudio mal diseñado, que fue en 1980, 1998, y que ha sido desmentido o ha tratado de ser desmentido por múltiples formas, pero siguen habiendo o existiendo personas que todavía creen esta falacia. Pues, tenerlo presente, es importante que si vamos a hablar que las vacunas y la triple viral tienen que ver, pues no hay realmente temas. Entonces los movimientos antivacunas obviamente empezaron a realizar más movimientos, empezaron a generar mayor mm, publicidad de lo que es el artículo sin una clara causa. Y obviamente, entonces ya sabemos que está desmentido, que ha sido retirado porque hay errores metodológicos, hay conflictos de interés o hubo conflictos de interés en ese estudio. Y debemos hablar de lo que son las seguridades de las vacunas. Las vacunas son sometidas a rigurosas pruebas de seguridad antes de ser aprobadas. Las organizaciones o los organismos de salud pública como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, respaldan la seguridad y eficacia de las vacunas y que no hay relación. Entonces, es importante el tema de las vacunas. Las vacunas protegen contra enfermedades que son potencialmente contagiosas, pero también potencialmente mortales, como la rubéola, como el sarampión, la polio, la poliomielitis, y no vacunar puede llevar a un brote de enfermedades que son prevenibles, y poner en riesgo la salud pública. Entonces tenemos esta parte acá, vamos a dejar la clase hasta este momento y la idea es que para empezar el lunes con esta característica de lo que es la vacuna, para tenerlo muy claro, leer esos dos artículos, entonces tienen esta tarea, lo que es el artículo de autismo y vacunas, cuál es el punto final y la evidencia acerca de la controversia de las vacunas que contienen timerosal y su asociación con el autismo, para que entonces lo tengamos presente y el lunes nos veremos nuevamente con una clase de autismo y otros trastornos infantiles.